Es un cierre de cursada un tanto particular para nosotros, que no solemos hacer este tipo de actividades, pero tomando en cuenta el, el ciclo que hemos conformado con más de 30 universidades a lo largo de todo el territorio nacional en torno a las reflexiones sobre el Bicentenario, nos parecía una buena oportunidad para usar este último espacio de la cursada de la materia y poder invitar a compañeros, algunos profesores de la casa y gente muy vinculada a las temáticas que fueron las que estuvimos conversando a lo largo de la materia, pero con una perspectiva, una mirada más desde el campo profesional. La materia nuestra, como ustedes la transitaron, vieron que trabaja sobre las formas de implementación de las políticas públicas, y hay un estadio y que forma parte y que es parte de nuestra cotidianidad y que nosotros también lo ponemos en discusión, principalmente al final de la cursada, cuando trabajamos el eje antagónico populismo-gentismo, en donde el campo profesional, el debate político, la disputa en el terreno de lo discursivo, pero que también toma dimensiones y cuestiones muy concretas en el plano de las políticas públicas de comunicación, nos parecía interesante abordar en este momento para pensar ese lugar del periodismo, de los medios, de la ciudadanía, y abordar con este encuentro, poder también sumarnos a esta discusión y a este repensar la patria, la emancipación, las condiciones del bicentenario de la independencia a 200 años, ¿no? Y por eso, bueno, primero, antes que nada, agradecer a los compañeros que cuando los invitamos aceptaron formar parte de esta mesa, de este encuentro, de este debate. Voy a hacer una presentación muy sencilla, son compañeros muy cercanos, conocidos por nosotros, el profesor Carlos Campolongo, profesor de la casa, periodista con una larga militancia política y también sindical. Daniel Rosso, que es un compañero de la facultad, que durante muchos años trabajó en el marco de la Secretaría de Medios y también con una dilatada trayectoria profesional, y Fernando Cracovia, que es también docente de la casa, de la materia políticas de la cátedra de Guillermo Mastrini y periodista en Página 12. Lamentablemente, quienes en un principio querían sumarse a este espacio y a esta charla y no pudieron venir, en un caso Jonathan Viale, por una cuestión un tanto feliz que tiene que ver con una visita al médico por el embarazo de su mujer y que justamente le cambiaron el horario, me lo pudo avisar recién a último momento y no se pudo acercar, y por una cuestión un poco más triste, el profesor Eduardo Aliberti, producto de que un compañero de trabajo de su escuela Éter falleció en el día de la fecha. Disculpados ellos, aprovecharemos quienes están presentes y trataremos de dar un marco y un intercambio. La idea es que hablen primero los ponentes en la mesa y después abrir a preguntas y a discusión y a escucharnos entre todos. Dani, si te parece. Dale. Bueno, buenos días. Me parece, en principio trataré de dar un pantallazo de cómo veo el escenario político comunicacional hoy como punto de partida para pensar cuál es el contexto en donde el contexto específico en donde se produce la comunicación hoy. En el último mes, varios editorialistas, sobre todo de La Nación, insistieron con la debilidad discursiva del macrismo. Es decir, según estos editorialistas, estaríamos en una perspectiva en donde el macrismo estaría como implementando medidas y políticas correctas, pero en escenarios de vacío o de debilidad simbólica. En ese vacío que Macri y el macrismo no pueden llenar, aparecen un conjunto de actores en donde el sistema de medios, que yo llamo hegemónico a falta de otra palabra mejor, el sistema de medios hegemónico intenta llenar ese vacío. A mi juicio, lo interesante de este escenario, tal como se configura el escenario político comunicacional hoy, es que se ha diseñado
como con dos temporalidades, desde donde se producen dos flujos informativos diferenciados. Es decir, una de esas temporalidades, uno de esos flujos informativos diferenciales, tiene como contenido y como sujetos políticos a los integrantes del gobierno anterior, del gobierno kirchnerista, y otros actores concurrentes dentro de lo que podríamos llamar una especie de relato policial criminal. Y la otra temporalidad tiene como protagonista al actual elenco gubernamental. Es decir, un escenario político en donde efectivamente hay dos temporalidades, hay un pasado que organiza un flujo informativo y hay un presente que organiza otro flujo informativo. Estas dos temporalidades y estos dos flujos informativos coexisten en la esfera pública, pero con distintas escalas y despliegues. De este modo, en principio, a modo de hipótesis, uno podría pensar que el macrismo gobierna con un flujo informativo mayoritariamente integrado por información del pasado. Que esa es como una primera especificidad, una primera innovación, digamos, no diríamos de la política de comunicación del gobierno, pero sí el entorno comunicacional que el conjunto de los actores comunicacionales con poder de emisión están organizando en este momento. Obviamente, en ese contexto, la operación permanente del sistema de medios hegemónico consiste en imponer la temporalidad pasada sobre la temporalidad presente. Desde esa doble temporalidad, con mucho mayor peso de la temporalidad del pasado, se instala la honestidad como valor predominante. Y entonces, una conducta personal, la honestidad de los dirigentes, que además es una honestidad abstracta, porque ninguno de los integrantes del escenario, ni los que están alojados en la temporalidad pasada, en el kirchnerismo, ni los que están alojados en la temporalidad presente, que es el macrismo, en términos informativos tienen como valor la honestidad, porque en definitiva, si bien uno podría decir, hay una distancia del dinero fugado de los Panama Papers, eso se contrarresta en términos informativos con una profundidad del dinero enterrado, por decirlo de otro modo. En ese sentido hay una especie de road movie del capital, de dineros moviéndose hacia distintos lugares, hacia afuera, hacia las profundidades, etcétera, etcétera, por lo cual ese valor, que es el valor que de algún modo toma estatuto político, que sería el de la honestidad, tiene como una especie de lugar abstracto, porque ninguno de los actores en concretos pueden tomarlo tal como está organizada la información. Ahora, de todos modos, hay un actor, que es el macrismo, que careciendo de una genealogía histórica, es decir, el peronismo tiene su genealogía histórica, el radicalismo la tiene, el macrismo tiene que construirla. El primer paso firme en construir esa genealogía la dio en los últimos días, tomando la figura de Ilia, que encarna con esta idea de la honestidad. O sea, esta idea de apropiarse de ese valor y entonces a partir de ahí comenzar a desplegar su genealogía histórica. Ahora, si puede hacer eso, si puede hacer esa operación hacia el pasado, hacia tomar a la figura de Ilia y por lo tanto el tema de la honestidad, es porque, a mi juicio, en la disputa en el flujo informativo entre esa temporalidad que viene del pasado y esa temporalidad del presente, el macrismo logra comenzar a situarse por fuera del discurso dominante de la corrupción. Eso, por supuesto, trae muchos inconvenientes en términos comunicacionales. Ahora, al mismo tiempo, estas dos temporalidades de las que hablamos, la que viene del pasado y tiene como sujeto y como flujo informativo al kirchnerismo, y la que está en el presente, que tiene como sujeto y como flujo informativo al macrismo, obviamente no tienen las mismas escalas ni las mismas potencias comunicacionales, porque si no el macrismo no estaría en capacidad de disputar y de algún modo intentar quedarse con el valor de la honestidad transformado en estatuto político. Eso en buena medida, obviamente, tiene que ver, no por casualidad esta operación sobre honestidad y sobre Ilia pasa ahora, luego de que pasó el caso López. Porque
Como todos sabemos, lo de López no fue un tema menor en términos comunicacionales, porque da la impresión que tuvo la capacidad de trasladar la corrupción desde el campo discursivo hacia las imágenes en vivo. Esto ustedes saben, en términos comunicacionales, no es menor, porque por primera vez la corrupción adoptó lo que podríamos decir en términos de Verón, una modalidad indicial. Es decir, lo indicial como lo específico de lo televisivo. Es decir, mostrar el hecho en vivo, los acontecimientos mientras los acontecimientos suceden. Algo así como que López le permitió al lenguaje televisivo mostrar la corrupción en modo televisivo, en vivo, mientras esta sucedía. En ese sentido, fue mucho más que la rosadita. Allí, en la rosadita, el lenguaje televisivo, las cámaras que conectan directamente con la sociedad, o sea, las cámaras de la televisión, aún sufrieron la mediación de otras cámaras. No sé si eran las cámaras de vigilancia del lugar o eran cámaras ocultas, pero eran todavía, no era un hecho en términos indiciales plenamente televisivo, en el sentido que mostraban algo que había sucedido y que estaba mediado por cámaras intermedias. En el caso López, las cámaras mostraron en vivo sin intermediación los hechos mientras estos sucedían. Y por el poder de lo indicial, aquello que no mostraron mientras sucedía quedó instalado como que lo mostraron mientras sucedía. Nadie vio a López tirando valijas al aire. Sin embargo, el poder indicial de las imágenes en vivo, mostrando el dinero, mostrando los relojes, etcétera, etcétera, y los relatos alrededor de eso, hicieron que también tenga en buena medida carácter indicial lo anterior. Entonces, por primera vez la corrupción fue mostrada desde adentro, en directo, en vivo, bajo forma televisiva. Eso, más allá de toda la picaresca y discursiva que se organizó alrededor del caso López, a mí me da la impresión que contribuyó mucho a darle a esa primera temporalidad, la temporalidad del pasado, peso en el flujo informativo global. Porque algo que ya era verdadero, la corrupción, adoptó a partir de ahí el estatuto de una verdad contrastada, verificada, incuestionable. Es como si el lenguaje televisivo ahí hubiera adquirido un estatus largamente perseguido, que es el estatus del lenguaje científico, es decir, el estatus de verdad en última instancia. Y por supuesto, si la corrupción adquiere un estatus de verdad, rápidamente hay operaciones discursivas para transformar ese estatus de verdad en única verdad. De tal modo que el escenario parece constituido como que la corrupción, en términos de esa temporalidad pasada, es lo único que ha existido. Y ahí da toda la impresión que el relato hegemónico funciona como una especie de dispositivo científico desplegado. Es decir, en algún lado se lanzan hipótesis y luego aparece un batallón de cronistas, productores, etcétera, tratando de buscar las pruebas. O sea, buscando contrastar las hipótesis. Alguien dice, hay bóvedas con dinero. Luego, hay que darle carácter de verdad a esa afirmación. Y ahí los argumentos son sustituidos por imágenes. O sea, en el procedimiento científico de construir una hipótesis y de después contrastarla, la contrastación, como ustedes saben, es con argumentos. En esta lógica de producción de verdad televisiva, la contrastación es con imágenes. Por eso la desesperación por encontrar las bóvedas. Porque efectivamente las bóvedas no son las bóvedas, son el elemento que permite darle carácter de verdad y de construcción de relato científico a relatos previamente denunciados por el dispositivo televisivo. De hecho, La Nata, cuando ahora presenta su programa, lo que dice es, este es el único programa que traspasa la pantalla. Es decir, que los relatos que existían en la escena televisiva ahora se transformaron en la realidad misma. Y además dice, todo lo que dijimos fue verdad, ahora vamos a decir la verdad del futuro. Ese es como, me parece, uno de los modos en cómo se está construyendo el escenario comunicacional informativo. Y obviamente eso
con toda una serie de operaciones con saberes audiovisuales muy interesantemente construidos. Todos vieron, o muchos de ustedes habrán visto, los planos largos del western patagónico, mostrando las distancias de retroexcavadoras, buscando en profundidad las bóvedas, denunciadas, obviamente, previamente, ¿no? Entonces, y para ir terminando, se genera como una especie de escenario de esto que decíamos de doble temporalidad y la imposición del discurso en la honestidad, pero todo bajo una escenografía, una modalidad televisiva, con políticos y delincuentes mezclados, con vestuarios televisivos, cascos, chalecos, ropa de fajina, todas las escenas con ambientes sonoros de ciudadanos indignados. Anoche lo veíamos, el caso de los hijos de López, que llegaron al aeropuerto de Santa Cruz, y entonces lo que se mostraba muy claramente, inclusive con sonido diferenciado, era los insultos en torno a los pibes. Devolver la plata, que es otra de las cosas construidas a partir de esto, es que la plata de los corruptos es plata directa de cada uno de los ciudadanos, es decir, no es plata del conjunto, es plata mía. Me la sacaron a mí, y se construye con una especie de referencia personalizada ahí, también muy potente. O sea, se construye de nuevo una idea de ciudadanos indignados. Se vuelve como esa idea que había desaparecido en los 2000 de ciudadanos ya no operando dentro de la política y con todas las contradicciones de la política, sino ya puestos fuera de la política e indignados con la política. Por supuesto que este vacío que denuncian algunos editorialistas, sobre todo de La Nación, empiezan a aparecer elementos como para ser cubiertos. No sabemos si van a tener capacidad, si el macrismo va a tener capacidad de cubrir ese vacío con alguno de esos elementos. Pero bajo esa escenografía televisiva, que recuerda todo el tiempo que la vida política está organizada bajo la modalidad del escándalo, aparece la semana pasada la violación de domicilio del jefe de gabinete de Vidal en provincia de Buenos Aires y después una serie de hechos concurrentes con ellos, a lo cual le permite a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires elaborar un discurso de lucha contra las mafias y el tema de la necesidad de avanzar en el adesentamiento de las instituciones, que es bastante correlativo a esto de la cooptación de la figura de Ilía en términos de discurso de la honestidad. Y quizás ahí empiece a organizarse como un punto de iniciativa gubernamental para llenar ese vacío, que es la vuelta, lo que yo llamaría una especie de aliancismo interrumpido. Es decir, una combinación de economía neoliberal con política de la honestidad. Ese experimento, fracasado en los fines de los 90, lo planteo como hipótesis, quizás podría ser retomado ahora, pero ya no bajo la conducción plebeya de la política como pasó en los 2000, sino bajo la conducción de un conglomerado de CEOs, 400, 500 CEOs, formados largamente en las estructuras empresarias, que ahora bajo la conducción del Estado buscarían generar un escenario de combinación de política neoliberal con política de la honestidad. Obviamente esa coalición siempre tiene en su interior la vieja estructura ideológica de republicanismo con la división de poderes, que ahora justamente es esta división de poderes la que se plantea como la que está haciendo posible el aceleramiento de las causas judiciales, etcétera, etcétera. Entonces, para sintetizar y para terminar, es este escenario con dos temporalidades. La temporalidad del pasado con un conjunto de actores políticos incriminados, que genera una alta cantidad de información vinculada al escándalo,
con algunos de esos incidentes que tomaron modalidad indicial o modalidad televisiva, que le permiten al dispositivo de los grandes medios instalar estos hechos como hechos prácticamente de verdad producida en términos científicos, le dan carácter de realidad. Más el hecho de que para adelante el proyecto en marcha todavía no enhebró un discurso global, porque esto que estamos planteando del frepacismo interrumpido sería como una hipótesis, no enhebró, o sea, en ese sentido funciona en el presente con cierto vacío el discurso del gobierno actual, de la temporalidad presente, genera en términos de ciudadanía, a mí me da la impresión, por lo menos en términos globales, después habría que pensarlo en términos más específicos, en términos globales, una especie de desplazamiento de una tendencia que dominó los 12 años de kirchnerismo, en donde el ciudadano se constituía dentro de la política, era convocado a ser constituido dentro de la política, para desde ahí, con todas las contradicciones de la política, llevar adelante procesos históricos. Da toda la impresión que este escenario político-comunicacional que se está constituyendo, lo que hace, por el contrario, es poner al ciudadano afuera de la política y en una condición de indignado. Y además ahí bajo una lógica que a mayor estatus de escándalo de la producción informativa, mayores niveles de indignación es esperable que se produzcan. En ese escenario, generar políticas públicas de comunicación desde fuera del Estado y sin cuerpos políticos consolidados es realmente muy difícil. No digo que sea imposible, pero es muy difícil. Esto es lo que les quería decir. Bueno, ¿me escuchan? No, creo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bien. Bueno, muy buenos días, antes que nada. En primer lugar, agradecer a los organizadores, a nuestra institución, a quien conduce en estos momentos la facultad, que es GLEN, por esta, yo diría, doble invitación, a participar con ustedes en tanto concursantes o concurrentes, mejor dicho, muchos de ustedes con la cátedra concretamente de GLEN. No sé si son todos alumnos los que están o no. Puede haber más gente. Más gente, bien. Alumnos y personas, diría Crónica. Crónica, alumnos y personas, sí. Y dos rapidísimos tips. El primero es qué dilema, ¿no? Plantear en estos momentos esta trilogía de periodismo. La verdad que yo no sé bien qué es el periodismo. Medios y socialización o ciudadanía, o sea, es una santísima trinidad linda para estar varios días, me parece, debatiéndolo. No sé si vamos a poder de alguna manera establecer alguna conclusión en conjunto hoy. Luego lo escuchaba la brillante exposición de Dani, como siempre, un semiólogo o semiótico de aquellos. ¿Cómo se nota de esos amigos? No. Y además voy a cometer una imprudencia. Fíjense, esto es lo que da lugar al pensamiento. Esto no está escrito, ¿sí? Siquiera sin computadora, está escrito en la manera en que se genera distancia con un acontecimiento para poder conceptualizarlo y pensar. Esto del pensar tiene bastante orfandad en nuestro país, así que la verdad puedo consentir todo, disentir con algunas cuestiones, pero ahí está la riqueza, ¿no? De la brillante exposición que hizo y el análisis que hizo. Bueno, en mi caso yo creo, les decía de alguna manera, que tengo la sensación de que en la sociedad de la información, como suelen llamarla algunos pensadores, otros hablan de la sociedad del conocimiento, no solamente vivimos en una gran sociedad de la desinformación, que es la contracara siempre de la información,
sino que además vivimos, no sé si localmente o mundialmente, puede ser que mundialmente, pero por lo menos localmente, una suerte de torre de Babel y de confusión de los lenguajes, porque en algún punto me parece que hay que empezar a redefinir, por eso de alguna manera provocativamente yo les decía, no sé qué es hoy ser periodista, digo, un oficio que nació en nuestro país concretamente con el proceso de independencia, que no es un dato menor, cumplía otra función social, el periodismo, podríamos decir que era un periodismo de élite, si bien yo tengo siempre discrepancias con esta palabra, porque se entiende un sentido de la palabra élite que no es el único sentido que se le puede dar. Si élite se le pone en realidad a los que más se esfuerza, es bueno tener élite dirigenciales, élite dirigenciales político-partidarias, económicas, espirituales y demás. Ahora, si estamos en una instancia donde en realidad ese esfuerzo de cualquier tipo, de conducir una empresa, de organizar un partido político, de pensar la espiritualidad, lo que fuese, no lo es, creo que un problema de la Argentina en estos 200 años, y sobre todo en el presente, afirmo, sigo adelés en esto, afirmo, es la absoluta ausencia de las élites dirigenciales en la Argentina. Llámense político-partidarias, empresariales, gremiales, espirituales e intelectuales. Obviamente toda generalización generalmente es un gran error. Pero digo, estoy tratando de marcar sectores que realmente muestran una deserción en cuanto a algo, y ahora me remito a los 200 años, lo esencial del Bicentenario, para reducirlo, que es aquellos que gestaron y forjaron y abrieron el proceso de nuestra independencia, tenían una cierta idea política, que es lo que no hay hoy, ideas políticas. Cierta idea política para emplazarla en un territorio con una población y en aras de un proyecto. Todas asignaturas que me parecen bastante débiles hoy por hoy. Digo entonces esa cierta idea política como un motor de, repito, la ausencia de la idea política hoy. Después lo podemos debatir, si estamos en la política postfundacional, hasta qué grado, si es una política sin principios fundacionales, si es solamente telemarketing, marketing y sus aledaños. Algo había, y aprovecho para establecer un poquito la dialéctica con Daniel. Él decía, muchos analistas hablan de la debilidad de la comunicación del macrismo. En realidad yo lo leí de otra manera, en el sentido de que los analistas producen resonancias de lo que siempre un gobierno en dificultades dice: lo que falla es la comunicación. Es un lugar común esto. Lo fue con Alfonsín, lo fue con Menem, lo fue con De la Rúa, y lo es ahora. Inclusive en el seno del propio gobierno, dicen, lo que falla es la comunicación. De contenidos ni hablemos para hablar en términos comunicacionales. Hablemos de comunicación como si la política, la acción política, que no es lo mismo que lo político, que es la idea política, la política se ha convertido también en un género literario, de alguna manera. Entonces, creo que ahí hay un punto para vincular el pasado con el presente. El segundo punto que me había marcado es que en aquel momento había que plantearse algo que es propio de la modernidad, sigue en el proceso de la independencia y continúa ausente en el presente, que es, además de la cierta idea política, una cierta organización social, perdurable. Creo que ahí también hay una asignatura bastante pendiente. Entonces, creo que ahí tenemos dos ideas para pensar y ligar esto. Digo,
en términos sociológicos, muchos de ustedes han cursado materias de sociología aquí, el problema que se le presenta a la modernidad con la caída del régimen feudal es justamente cómo, caída la religión, se generan factores externos a la sociedad que le den cohesión social y que sean perdurables. Entonces me parece que ahí hay otra problemática. Y para ligarlo más con lo nuestro, también me pregunto, bueno, ¿qué función cumple el periodismo hoy por hoy? Que esto está, obviamente estamos en medio del tsunami, del vértigo, de la ola, llámenlo como quiera, de mutaciones que eran probablemente irrepresentables hace 30 años. No mucho más de 30 años, cuando no existía el teléfono inteligente, cuando no había una convergencia tan intensa entre texto escrito, imagen y sonido, cuando el vértigo de la comunicación todavía no existía como existe hoy. Con una apostilla de deformación profesional. Yo no sé si en estos 30 años de la histeria, del vértigo permanente, no hemos pasado a un narcisismo permanente, de acuerdo a las tesinas que estoy tutoreando aquí, que tienen que ver mucho con, y son muy críticas y muy buenos trabajos, de selfie, fotoblog, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. De la histeria, ¿sí?, al narcisismo, que es una forma de individualismo también, cuando no está, todos somos narcisistas, todos. Pero el problema está en la medida del narcisismo, el control del narcisismo. Dejándome de lado esta catarsis de tipo psicológico, psicoanalítico, quiero continuar diciéndoles que en vinculación con la profesión del periodista, que es esa prosa fugaz y limitada que siempre denota el periodismo, y diría, siguiendo a un filósofo, acá se nombró a Ilia, el antecedente de Ilia era don Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen era un gran lector de un filósofo alemán, Karl Kraus, o Kraus, para que nos entendamos, que escribe todo un libro de descalificación, si ustedes quieren, sobre el periodismo. Y en una de esas páginas dice, no tener una idea y escribirlo, eso es ser periodista. Entonces, la cuestión de ligazón en esta probablemente algo desordenada incitación a la confusión, diría Jorgito Ginsburg, yo recuerdo que los primeros trabajos que se realizan en la entonces Escuela de Chicago, ¿sí?, cuando estaba muy en boga la sociología y los estudios de antropología y los estudios de la dramaturgia en los lugares, bueno, todo lo que son los Goffman, y etcétera, etcétera, después. Hay un profesor de ahí que se llama Robert Park que le dice a los alumnos, salgan de aquí y vayan a la calle. Lleven una libreta, observen, que esto es una necesidad por lo menos del oficio periodístico, muy profundo. Observen, anoten, y luego vamos a establecer con una metodología científica algún tipo de hipótesis y de conclusión. Si bien ahí también hay toda una cuestión de, yo diría, de debate sobre qué es el conocimiento científico y dónde está ese discurso de la verdad, que yo creo muy difícil encontrarlo en el periodismo. Creo que en la conjunción política-periodismo hay un intento de discurso verosímil, que no es lo mismo que la discusión en profundidad de la verdad en términos filosóficos. Es un punto de vista, ¿no? Entonces, los manda y se saca una conclusión de ese trabajo. Y que es que el periodismo cumplía la función que antes, y pasó en la colonia también, y pasó después de la colonia, cumplía el pregonero. Era el que daba las noticias. Noticias que tenían que ver con lo próximo, nacimientos, muertes, advertencias, etcétera, etcétera.
Eso llevado al terreno sociológico es una idea de cohesión social. Cohesión social que puede ser también con las provocaciones de distintas segregaciones dentro de la cohesión social. El escándalo, como decía muy bien Dani, que es una dominante actualmente, en muchas épocas se ha comprobado, en muchas instancias políticas, que se ha comprobado como un factor de, llamémosle, purgación o catarsis para conservar esa cohesión social. El escándalo que generalmente los servicios de inteligencia tienen, la CIA o cualquier servicio de inteligencia, en realidad es para lo que llamamos vulgarmente un blanqueo y recuperar cierto grado de credibilidad en esa institución. O sea, hay por lo menos 4 funciones que cumplen los escándalos en la vida política. Les recomiendo un libro de Thompson sobre el escándalo político que es excelente, excelente. Hay distintas funciones que cumple entonces el escándalo. Creo que hoy entonces el problema en la Argentina desde el punto de vista de lo político, insisto, la idea fundamental de comunidad, ¿sí?, diferente de la política, que es la acción política, en muchos casos, como señalaba Dani, muy cuestionada en el 2001, con el que se vayan todos, y cierta cuestión, a lo mejor ya no como, digamos, tragedia, sino como humor, llevar a un tipo que se le pega como estampilla al hijo de Báez, aclaro, yo estoy en contra de todo tipo de escrache, primero porque la genealogía de la palabra escrache es policial. Antes, en el lunfardo, entre otras acepciones, se dice, te escracharon cuando la policía te revelaba la identidad. Eso era el escrache. Después fue adquiriendo, por el tema de la vuelta a la democracia y las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos, fue adquiriendo otro sentido y otra metodología. La propia Graciela Fernández Meijide decía ayer en un programa del que yo participo, pero vieron que soy tratable, yo no soy tan intratable, creo. Decía que ella se había opuesto al escrache a Videla. Creo que es una metodología peligrosa. Pero ¿qué pasó ahí para cualquiera que tiene alguna experiencia política? En ese aeropuerto había 2 estampillas de la CIDE o de no sé qué organización que se le pegaban y trataban de incitar, porque yo creo que hay una incitación a indignación, pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona esto, porque a lo mejor en conjunto como sociedad maduramos y buscamos otros caminos organizativos. Entonces esto está abierto. Bien. Obviamente también hay ciertas cuestiones fuertes que las podemos también debatir o intercambiar puntos de vista con esto de las nuevas tecnologías. Aclaro siempre que yo no soy ni tecnofóbico ni tecnofílico, vale decir, no reemplazo a la tecnología por el hacer humano, e inclusive la acción política, y tampoco soy un apocalíptico que cree que las nuevas tecnologías, no sé, por un acto mágico pueden erradicarse. Llegaron, se instalaron y continuarán. El tema es nuestro. El tema es nuestro al decir, como humanos, ¿qué relación trabamos nosotros con la tecnología? Si estamos todo el día en un sentimiento o pulsión compulsiva, donde creemos que nos comunicamos porque enviamos un mensajito, che, tengo que ir a la verdulería, bueno, fenómeno, me voy a bañar. Esos son contactos, no es comunicación, no hay argumentación en eso. Es difícil el tema de la argumentación. En esto yo también coincido absolutamente con Dani. Cuando a mí me bajan la instrucción en el programa que tengo que ser breve, le digo, sí, ¿qué querés? 140 caracteres, un título. No puedo, no todos los días estoy inspirado, no me da, no se puede condensar, el tema es complejo, como decía Sartori. Es muy difícil ciertos temas públicos llevarlos, mediatizarlos a través de lo audiovisual. Es muy difícil, porque tienen una complejidad que son muy difíciles de exponer. Pero bueno, estos son todos problemas también de la profesión y demás. Y para ir terminando, les
les quería decir que está concatenado naturalmente los temas anteriores con la valoración que podemos tener sobre la construcción de una ciudadanía. Y me da la impresión, en términos generales, y esto le dejo la pelota en el arco a mi amigo, el periodista y especialista en economía, me parece que una de las grandes cuestiones liminares que hemos sufrido, yo diría, finales del siglo XIX y la crisis del 30, es el nacimiento, con perdón del compañero, de la puta macroeconomía. ¿Sí? Perdón, después usted me refuta. Yo me aburro de escuchar todo en cierta segregación de discurso macroeconómico para explicar la realidad. Y eso no es inocente. Ya sabemos lo que es la estadística. Entonces ahora está entre un discurso no fundamentado del optimismo, ya el semestre se corrió de año, no sé si será el del año que viene o el del otro año, y todo tiene que, es decir, por ejemplo, no he escuchado a lo largo de todos estos meses que se impone el tema de la inflación, no he escuchado ningún economista de ningún signo, ningún dirigente político de ningún signo que pueda hallar una explicación de la inflación, además por fuera de lo macroeconómico. Vale decir, por el posicionamiento o el apropiamiento de la renta, que es lo que en definitiva también se juega en una inflación. Entonces, yo digo, cuando empiezan con toda esta cuestión eufórica, que los argentinos la tenemos recurrentemente, bueno, yo quiero ver dentro de 4 años, sin estadísticas simuladas, manejadas, manipuladas, quiero ver cómo se ha distribuido la riqueza en la Argentina. Pero no que me la indiquen solamente con el número. Quiero ver si las villas se achicaron, si la calidad de vida mejoró, si la prevalencia de ciertas enfermedades desapareció. En fin, todo lo que hace al interés humano. Y ahora, en serio, sí, para terminar, a mí me encanta una cosa que la leí una vez y es muy cortita. La leí una vez y me deja siempre pensando. Está referida a esta condena que tenemos frente a la pantalla, ¿no? Si Sartre decía que estamos condenados a la libertad, parecería que los tiempos de ahora estaríamos con propensión a estar condenados a la pantalla. Entonces hay un sociólogo norteamericano, Neil Postman, que escribe un libro maravilloso sobre la televisión, ya lleva bastantes años, cuyo título ambiguo pierde riqueza en la traducción, porque en inglés es Amusing Ourselves to Death, y se ha traducido como entreteniéndonos hasta morir. Es más que entreteniéndonos lo que quiere decir Neil Postman. Y él es el primero que plantea en ese ensayo, poneme la mano ahí porque dos cosas, ahí para que no se me vaya la página. Gracias. Dice esto que es muy cortito, pero me parece de una gran riqueza. Él contrapone dos autores. Uno es de relatos futuristas, uno es George Orwell, que escribió en 1984, Gran Hermano, bueno, en fin, todo lo que ustedes saben, y Aldous Huxley, que viene de una familia de biólogos y escribe Un mundo feliz. Y se contrapone, Postman contrapone estos dos autores. Ustedes pueden optar después a través del teléfono celular, yo voy a abrir una encuesta a ver por cuál de los dos autores optan. Entonces, lo que Orwell temía, 1984, eran aquellos que pudieran prohibir libros, mientras Huxley temía que no hubiera razón alguna para prohibirlos, debido a que nadie tuviera interés en leerlos. Orwell temía a los que pudieran privarnos de información. Huxley, en cambio, temía a los que llegaran a brindarnos tanta que pudiéramos ser reducidos a la pasividad y el egoísmo. Orwell temía que nos convirtiéramos
en una cultura cautiva. Huxley temía que nuestra cultura se transformará en algo trivial, preocupada únicamente por algunos equivalentes de sensaciones varias. Lo leo porque esto sintetiza lo que yo siento como pensamiento y como espíritu. Muchas gracias. Tenía razón Huxley. Tenía razón Huxley. Ganó Huxley. Coincido con el profesor Campolongo desde el inicio en lo primero que dijo respecto de que el tema que nos convoca es amplio, difícil de abarcar, como es periodismo, medios y ciudadanía. Lo que decidí hacer yo es un recorte, obviamente parcial, subjetivo, y reflexionar sobre la situación en la que se encuentran en estos momentos los medios y el periodismo y los contrastes y con lo que venía sucediendo hasta el gobierno anterior, por lo menos los principales puntos de contraste que se empiezan a observar en estos meses. En lo que refiere a la situación de los medios hoy, uno ve que hay por lo menos a nivel empresario, una complejidad para sobrevivir de varias empresas periodísticas y en algunos otros casos dificultades menores, pero para pagar sueldos, para afrontar determinados costos, problemas de ingresos. Ejemplos en estos meses han surgido muchos. Tenemos el diario Tiempo Argentino, el diario Perfil también está teniendo problemas, la revista Gente despidió personal. En las radios, basta hacer un recorrido por el dial para encontrar mensajes de los trabajadores en Radio América, en Radio Rivadavia, también hay problemas en Radio del Plata. Se extiende también algunas señales de televisión que surgieron durante los últimos años, sobre todo en la televisión digital terrestre. Aparece como un escenario difícil de sobrellevar para las empresas periodísticas y, las causas, hay una combinación de factores. Uno ve, por un lado, efectivamente hay una situación económica complicada para el conjunto de los sectores productivos y de servicios, o sea que por ahí hay un impacto. Por otro lado, tiene que ver también con el cambio de gobierno y cómo se empezó a manejar la pauta oficial y cómo esto impactó en aquellos medios que eran excesivamente dependientes de esa pauta oficial. Este segundo grupo ingresan claramente lo que es los medios de Spolsky, por decir de alguna manera, electroingeniería, de los que están en una situación más compleja, uno podría identificar esa causa. O sea que tenemos, por un lado, a partir de estas dos cuestiones, de que sería la situación económica delicada a nivel general y la situación particular en algunos medios a partir de la restricción de la inversión publicitaria del Estado, ajuste en algunos medios, en otros directamente despidos y en algunos casos ha habido algún cierre. Me olvidé también de Miradas al Sur que cerró en diciembre. A ese escenario se le suma el modo en que el gobierno se relaciona ahora con los medios, por un lado los funcionarios y el propio gobierno, y por otro lado los cambios que uno visualiza que se van a dar o que vienen a nivel regulatorio de esos medios. En lo que refiere a la relación del gobierno y de los funcionarios con los medios, hay como una intención clara, manifiesta de los gobernantes actuales de decir, ahora es diferente la situación. Nosotros reivindicamos el diálogo, la concordia, la necesidad de relacionarnos con todos, y marcan esto como un contraste respecto del gobierno de Cristina Kirchner, a quien le adjudican esa falta de capacidad de diálogo, de tratar de buscar los puntos en común y demás. O sea que ahí se busca de alguna manera diferenciar el gobierno actual a partir de esto. Lo llamativo es cómo lo busca, porque recuerdo, cuando pensaba un poco estas cuestiones, me venía a la mente una frase que dijo Mauricio Macri en el programa Dos Voces de Bonelli y de Silvestre, iba a decir, pobre Silvestre, ya hace un tiempo que se fue, de Alfano, donde a principio de año o diciembre, creo que ni siquiera apenas asumido, decía que la situación con el periodismo iba a cambiar, Macri en A Dos Voces, y decía, el ejemplo de eso es que yo estoy acá, decía.
Y yo pensaba cuando lo escuchaba y digo, eso no es un ejemplo de que la situación vaya a cambiar, porque él siempre estuvo ahí, digamos. En todo caso, que fuera diferente sería que él se manejara con aquellos que lo critican de una manera diferente a la que se manejaba el kirchnerismo con aquellos que lo critican. Manejarse con el grupo Clarín con beneplácito, con cierta de alguna manera capacidad de diálogo y abiertos a las inquietudes que le plantean y demás, no parece un gran esfuerzo, digamos, por parte de quien gobierna. Más bien, justamente el desafío es aceptar las voces más críticas hacia uno, digamos. Eso que le costaba, y efectivamente ahí me parece que es difícil negar esto, que le costaba mucho al gobierno anterior, aceptar los cuestionamientos, sobre todo después del 2008, donde se generó esa división tan tajante. Yo viví un poco como en mi rol de periodista, los dos momentos en el cual se convocaba a distintas actividades a los medios más críticos y a los medios menos críticos respecto al gobierno, y como después de 2008 y de la resolución 125 y de ahí, cómo se ahondó ahí el conflicto, sobre todo con el Grupo Clarín como cabecera de playa, pero no solamente con el Grupo Clarín, la situación cambió definitivamente y efectivamente hubo una discriminación en muchas cuestiones hacia los medios que eran críticos del oficialismo. Entonces, el desafío para el nuevo gobierno debería ser, con los medios que hoy son críticos para el oficialismo, manejarse de una manera diferente a la que se manejaba el gobierno actual. Eso todavía me cuesta verlo. Hay algunos ejemplos desde ya, bueno, a quienes le dan las entrevistas, dónde hablan más asiduamente, ahí se puede ver un poco esto. También hay un detalle de color que no tiene gran importancia, pero muestra un poco esto que me llamó la atención y que en su momento lo comenté por alguna red social, que cuando hicieron el brindis del Día del Periodista en el Ministerio de Economía, invitaron a 74 colegas y a ninguno de Página 12, ni siquiera al periodista que está acreditado en el Ministerio de Economía, digamos, lo cual nosotros nos enteramos de esto porque los propios organizadores de ahí del ministerio, gente de línea y demás, cuando vio el listado, lo filtró el listado. Entonces, por más que muchas veces a uno no lo inviten y a los otros medios también lo inviten, cuando apareció todo el listado de todos los medios, estaba creo que hasta el medio Zonales, y no estaba un diario que obviamente hoy está en una posición crítica respecto del oficialismo, parecía que en ese sentido había una continuidad respecto del gobierno anterior en cuanto a esa relación de los funcionarios con aquellos que no son de alguna manera, no digo más, por lo menos un poco más complacientes que otros. Por un lado, esto. Después el otro tema no menor que recién se está empezando a discutir y que también va a tener un impacto en los medios es la regulación. El gobierno actual vino con una idea que la llevó adelante de manera brutal apenas asumió, de desandar el camino recorrido que llevó a la sanción de la ley 26.522, la ley de servicio de comunicación audiovisual. Lo hizo primero con un decreto que modificó los artículos centrales de esa ley, si bien hoy la ley sigue vigente, y después, bueno, ese decreto tuvo ratificación parlamentaria. Ahí lo que se puede observar es que hay una intención de cambiar la modalidad de regular el mercado de medios, pasar de lo que se conoce en teoría de regulación como un ex ante a un ex post, digamos, decir, bueno, no vamos a poner límites en el mercado de medios a través de cuotas de pantalla, topes de participación de mercado, cantidad de licencias, o por lo menos no tan estrictos como figuraban en la ley 26.522, sino que vamos a ser más flexibles, vamos a dejar que los jugadores compitan con mayor libertad y que crezcan sin tantas restricciones, y en todo caso después, ex post, nosotros a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, por ejemplo, instancias de ese estilo, intervenir en el mercado cuando vemos dos conductas que en general son las que motivan la intervención de esos organismos, que es posiciones dominantes y conductas anticompetitivas. A mí me tocó hace unas semanas participar en un espacio que organizó justamente la Comisión de Redacción de la nueva ley, y yo les planteé que
me preocupaba un poco esta actitud pendular de pasar de un extremo al otro, porque se ponía para justificar esta decisión de ir hacia una regulación más laxa del mercado y que en todo caso sea la competencia y la necesidad de que los mercados sean desafiables para mejorar ese mercado y hacerlo, según el punto de vista de quienes defienden esa postura, más plural y más, de alguna manera, diverso en sus contenidos, que se cuestionaba mucho lo que había pasado en estos últimos 10 años, pero se olvidaba un poco que ya esa experiencia de regulación ex post estuvo en la Argentina. De hecho, fines de los 90, principios de los 2000, estaba presente esa idea. Y los resultados fueron muy malos para justamente garantizar esa diversidad y esa pluralidad. Y citaba un ejemplo de, por ejemplo, cuando las pymes reclamaban porque pymes audiovisuales, que tenían, por ejemplo, cableros que querían tener el fútbol en sus grillas y que la competencia no les facilitaba la señal para que transmitieran el fútbol, y entonces terminaba habiendo una discriminación clara en muchos pueblos porque había dos cableros que competían, uno tenía el fútbol, el otro no lo tenía, parece que no lo tenía, era su partida de defunción, iba a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, hacía el reclamo, se abrió un expediente, el expediente llevaba tiempos burocráticos extremadamente lentos, dormía el sueño de los justos, ese cablero quebraba y tal vez después cuando salía un fallo efectivamente convalidando que había habido una actitud anticompetitiva, ese jugador ya no estaba en el mercado. Eso en muchos casos pasa porque esos organismos de regulación del mercado son fácilmente colonizables o por lo menos mucho más fácilmente influenciables por parte de los grandes grupos que de los pequeños. Entonces ahí había también un desafío si es que se va hacia ese tipo de regulación. Cualquiera de las dos opciones son válidas. De hecho, la Corte Suprema de Justicia, cuando resolvió la constitucionalidad de la ley 26.522, hace un análisis de esto, de lo que es la dimensión individual y la dimensión social de la libertad de expresión, y dice que si bien la dimensión individual para preservarla requiere la menor intervención posible por parte del regulador, salvo que esa persona que se está expresando viole derechos de terceros, en el caso de la dimensión social de la libertad de expresión, lo que dice es, bueno, hay que tratar de que todos aquellos ciudadanos tengan acceso a contenidos plurales y diversos, y ahí hay sí un lugar del regulador más activo en tratar de garantizar esta posibilidad de acceso a contenidos diversos y plurales, y en ese caso sí esa participación activa del regulador se puede dar de dos maneras, dice, que es esta, el ex ante y el ex post. Y al plantear esta cuestión, deja claro que la decisión que había tomado el kirchnerismo de avanzar con límites de cuota de mercado, de licencias, de 35% del mercado de televisión por cable y demás, era una decisión absolutamente válida desde lo político, constitucional desde lo legal, y que por lo tanto no había ninguna objeción desde ese punto de vista, y lo que dejaba entrever era que, en todo caso, si estaban en desacuerdo con eso, la Corte no lo dijo de esta manera, pero uno podría parafrasearlo, armen un partido político y ganen las elecciones. Digamos, que fue lo que hizo la oposición, ¿no? Ganó las elecciones y la cambió, digamos. Esa era la forma que parecía viable. De hecho, en algún momento, hablando con gente del Grupo Clarín, cuando me planteaban antes de que la Corte fallara sobre si era constitucional o no la 26.522, ellos me planteaban una serie de objeciones hacia la ley, que básicamente era que la ley era mala. Y yo le decía, por esa discusión la perdieron en el Congreso cuando no fueron. O sea, que si era mala o era buena. Ahora estamos viendo si es constitucional o no, y ustedes todos los argumentos van en pos no de que es inconstitucional, sino de que la ley es mala o no va a incentivar la competencia, o no va a incentivar la inversión, una serie de cuestiones. Bueno, no pareciera que la Corte vaya a fallar a favor de ustedes con esos argumentos, y así fue. Entonces, en lo que refiere a la situación del mercado de medios, yo observo estas diferencias, estos contrastes con el periodo anterior, en lo que hace a las empresas periodísticas. Cambios que se están negociando a nivel regulatorio, y también una situación crítica de muchas empresas por estas cuestiones que marcaba, y en lo que refiere a la relación del funcionario con el periodismo, algunas diferencias y otras que son marcadas continuidades respecto de lo que se critica del kirchnerismo. Ahí no veo tantas diferencias, pero porque básicamente hay una concepción de que el kirchnerismo capaz confrontaba o marcaba diferencias con el que tenía algún punto de vista distinto, y el caso más claro era el del Grupo Clarín, y tal vez este gobierno
ignora a esa voz disonante, no es que la confronta, pero como en realidad tampoco es una voz dominante en el espacio de los medios, le alcanza con ignorarla y desde ese punto de vista pareciera que no hay una confrontación ahí, pero me parece que sigue existiendo. Y después, desde el punto de vista del periodista y su rol profesional, su desempeño cotidiano, me parece obviamente que estas cuestiones que refieren más a los medios como empresas periodísticas impactan y lo condicionan a uno en su labor cotidiana de diferentes maneras. Obviamente si le pagan el sueldo en cuotas o si no se lo pagan o si no hay dinero para cubrir para ir a una cobertura o incluso en algunos casos para tomar un taxi, podríamos decir, o para ir a hacer una cobertura a tal lugar. Obviamente que eso impacta en el desempeño de este profesional. Ahora, también hay otras cuestiones que se agudizaron en la década pasada y que ahora se está viendo cómo se redefinen de alguna manera. Una es esta idea de que, por suerte, en los 2000 perdió peso esa idea de que el periodismo era objetivo, ¿no? Que en los 90 era bastante fuerte y convocaba a muchos estudiantes a facultades de comunicación o de periodismo, porque parecía que por un lado, que eran los fiscales de la patria, que eran los salvadores, que tenían que eran una especie de seres inmaculados, que lo que decían era siempre lo correcto y que lo hacían desde un lugar de objetividad, que bueno, eso obviamente, ese relato respecto de lo que es el periodismo se fue horadando muy fuerte y se fue deteriorando a partir de cómo se dio el conflicto entre los medios y el gobierno en la década anterior. Ahora, eso, cuando entra en crisis esa idea del periodismo del periodista como un relator objetivo de la realidad, algunos vieron la posibilidad de decir, bueno, si el periodismo no es objetivo, entonces yo puedo, mientras soy periodista de un medio, ser a su vez, no sé, fiscal de un partido político, directamente ser vocero y ser periodista al mismo tiempo, ser representante de una cámara empresaria y ser periodista al mismo tiempo. Entonces era como, bueno, como no es objetivo, uno puede ser... La etiqueta a esto es lo que se le denominó en algún momento el periodismo militante, que no es algo nuevo esa relación o ese modo de posicionarse en el periodismo, pero en este caso quedó muy, muy marcada esa idea de, bueno, determinados profesionales que se embanderaron detrás de un proyecto político y lo salieron a defender desde su rol profesional. Me parece que les hizo daño a esos periodistas, efectivamente tampoco, desde mi punto de vista, esto es muy subjetivo, pierde mucha efectividad ese relato tan sesgado, ese modo de encarar, sesgado desde el punto de vista de lo parcial, de que quede tan en claro desde dónde se habla. Me parece que en todo caso el periodista debería ser... si bien no puede ser objetivo y siempre hay una subjetividad desde el momento en que elegís a quién vas a entrevistar, qué le preguntás, si le repreguntás o no le repreguntás, si lo pones más o menos incómodo. Hay un montón de maneras de manifestar la subjetividad al momento de desempeñarse. Lo que uno tiene que tratar de hacer todo el tiempo es ser honesto intelectualmente y lo más justo posible en esa tarea profesional. Ahí de alguna manera se demuestra cierta distancia respecto del periodismo, respecto de los actores que a uno con los cuales a uno le toca interactuar. O sea que desde ese lugar uno podría decir que hubo un daño desde mi punto de vista, que los afectó a muchos colegas al pasar a este posicionarse casi como un periodista que podía ser al mismo tiempo un militante partidario. En este contexto yo creo que hubo una crítica muy fuerte hacia ese modo de ejercer el periodismo, pero de manera más sutil se observan muchas continuidades también en este nuevo escenario. De manera más sutil digo por esto que tal vez no son los que defienden ahora el gobierno periodistas y militantes partidarios del partido político que están en el gobierno, o por lo menos no en muchos casos, pero sí se observa esa de alguna manera complacencia hacia el entrevistador de una manera notable en muchos casos, en otros no, obviamente siempre hay
hay un poco de todo, pero que tiene que ver con esto, con el cómo se entrevista, cómo uno va a hacer las preguntas y cómo va a buscar la información y cómo investiga y cómo trata de incomodar de alguna manera al funcionario de turno cuando tiene la posibilidad de estar delante de él, para que la información y los cuestionamientos que ese funcionario recibe le lleguen a través de uno, que es muchas veces la posibilidad que tiene muchos ciudadanos de no tener acceso a ese funcionario, y el periodista tiene un lugar privilegiado en ese sentido y puede de alguna manera transmitir los cuestionamientos que muchos vecinos, que mucha gente no tiene la posibilidad de hacerlo. Si bien ahora con las redes sociales y demás hay un mayor acercamiento, siempre el lugar que ocupa el periodista en ese sentido es privilegiado respecto del conjunto de la ciudadanía en su relación con los funcionarios. Por lo tanto, ahí me parece que, si bien ahora no se habla tanto de periodismo militante, sigue estando esta cuestión de el periodismo y el periodista que está siendo demasiado complaciente para con la gestión de turno. Hay que ver cómo se va acomodando esa cuestión, pero efectivamente uno lo nota de manera constante, sin hacer nombres, pasa en todos lados, es transversal de alguna manera esto, pero se observa bastante, incluso en este nuevo periodo. Y después algunas otras cuestiones que hacen a la calidad del periodismo, y con esto cierro, que también se observan como problemas, es por un lado el pluriempleo, el hecho de que el periodista tiene sueldos malos, bajos, entonces termina parecido a lo de los docentes. ¿Vieron cuando los docentes salen de gira por 10 escuelas durante todo el día para llegar a completar un sueldo, de alguna manera lo que serían 2 jornadas completas, o una jornada completa, digamos, en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, parecido con el periodismo, que va y tiene un trabajo en un medio gráfico, y después está en una radio, y después está en la televisión, o capaz está en una revista, y a su vez es su propio productor en el programa de radio, entonces es a su vez el que se busca los ingresos y el que busca la publicidad. Bueno, eso obviamente complica el desempeño, le quita tiempo a la investigación, al trabajo más en profundidad de ciertos temas, porque uno no para nunca de correr de un lado para otro. Son, como se puede ver, algunas cuestiones más estructurales, lo que menciono, que no tienen que ver con la coyuntura actual que atravesamos, y otras cuestiones que refieren específicamente más a este periodo post-kirchnerista, digamos, donde uno va viendo cómo se posiciona el nuevo gobierno y qué cambia en lo que hace a los medios y en lo que hace a los periodistas, y qué continuidades se observan de cara a lo que va a ser esta nueva etapa que recién comienza, ¿no? Si les parece, hacemos una ronda de conversación con las preguntas o inquietudes que les interese transmitir a los invitados. Así que comenzamos, si les parece. Si hay alguien que esté predispuesto a iniciar un diálogo. Sí, si hay algo que no veo, no vemos, no se entiende todavía, para que se haya realmente podido, no haya habido una respuesta más fuerte para decir, no, con esto no, digamos. Como uno diría, qué sé yo, algunas otras cosas que sí perduran de la gestión anterior. ¿Quién quiere asumir la tarea? Yo puedo hacer algunos comentarios breves porque nos toca respecto de nuestra disciplina, pero por supuesto hay una cantidad de discusiones, como diría Carlos, más que complejas. Una de ellas es la debilidad de lo que podríamos denominar la sociedad civil en la Argentina, y la imposibilidad de sostener muchas de las conquistas de la Ley de Servicios de Comunicación sobre actores que no sean estrictamente estatales, ¿sí? Si uno piensa, por ejemplo, formas de sustentabilidad legítimas en términos a el sostenimiento de un medio de comunicación, en la Argentina y en el discurso de la nueva temporalidad, la única forma legítima es la publicitaria comercial, pero legítima desde el punto de vista argumental, no legítima desde el punto de vista económico. Por lo tanto, aceptar que una cantidad de dispositivos de los que proponía la ley, una cantidad de medios, una cantidad de recursos productivos que estaban atados estrictamente al sistema de redistribución estatal,
dentro de una lógica de política pública redistributiva típica de los populismos, implica aceptar que cuando se abandona el Estado, todo el sistema de recursos desaparece. Y si además la cantidad de articulación social que hubo sobre la ley incluía más de 300 organizaciones de la sociedad civil diferentes, todo tipo de formas representativas, menos a los propietarios de los medios, también era previsible lo que iba a suceder. En términos, yo le diría, tradicionales de lo que ocurre con los patrones de comportamiento de la política pública. No quiero ser con esto excesivamente pesimista, pero hay que prepararse para un periodo, no diría muy extenso, pero posiblemente extenso, en el que esté la discusión respecto de la regulación del sistema de medios obturada para lo que podríamos denominar el campo popular, y actuar en consecuencia. No sé si alguien quiere agregar. No, retomando el planteo que hacía el compañero aquí. Yo creo que efectivamente el desmantelamiento de la ley no puede ser explicado solo por variables externas. O sea, es saber, el macrismo tiene tal poder que llegó y efectivamente desmanteló algo que desde su propio discurso se planteaba con una solidez enorme. 300 organizaciones, 70.000 foros, etcétera, etcétera. No cierra. Efectivamente hay variables internas que lo mejor que podemos hacer al proceso de reconstrucción del movimiento alrededor de las nuevas legislaciones que se necesitan, lo mejor que podemos hacer es detectar, poner en escena un conjunto de debilidades que ha habido en el proceso y discutirlas abiertamente, en términos, si se quiere, claramente autocríticos, porque también los procesos sociales generan sus propios relatos, sus propios mitos. En ese sentido, yo, ya que estamos, señalo una cosa muy reciente. Hay como una tendencia a considerar que el discurso propio tiene legitimidad solo por el hecho de ser emitido. Y lo que no se pone en escena es que el discurso se legitima en la recepción, depende de lo que se hace para que ese discurso efectivamente tenga legitimidad. Yo, tomando la situación actual de la discusión, hoy o ayer leí un poco preocupado en Clarín, hoy en Clarín, que la bancada del Frente para la Victoria había decidido no nombrar a el integrante del ENACOM, con el argumento de que el no nombramiento contribuía a no darle legitimidad al proceso, suponiendo que la legitimidad está generado por lo que ese actor dice, no por el proceso de lucha política para que un discurso sea legítimo o no. A tal punto, ese discurso me pareció débil, que lo muestra Clarín hoy. Cuando Clarín muestra que el Frente para la Victoria no nombró el integrante del ENACOM, lo que queda demostrado es que ese discurso no genera necesariamente ilegitimidad al proceso, porque depende de la disputa política que se dé alrededor de eso. Entonces, errores como eso, yo considero un error importante el que se cometió, importante, porque se perdió un espacio en donde se podía discutir desde el interior el proceso de despliegue de la nueva legislación. Se perdió la posibilidad de discutirlo desde el interior. Ahora, el argumento es que nos quedamos afuera y desde ese afuera lo que permite es cómo construir la ilegitimidad de ese proceso. Como si la legitimidad y la ilegitimidad fuera producto de un discurso y no de una relación de fuerzas y de una disputa política. En ese sentido, yo creo que con la ley, en algún momento, cuando la ley sale de la sociedad civil y entra en el Estado y entra en su proceso de aplicación, creo que también hay ahí como una especie de error, para decirlo de algún modo, que va a estar bueno discutirlo en el próximo tiempo, que es que la ley, como ley, parece adquirir como carácter de sujeto político.
O sea, el sujeto político es la ley, el texto de la ley, no el conjunto de fuerzas políticas que tienen que sostenerlo. Porque si esas fuerzas políticas, sociales, la sociedad civil, tuvieron la capacidad en una coyuntura específica, además, que era propicia, etcétera, etcétera, de ser aprobado, ese conjunto de fuerzas ampliadas por el mismo desenvolvimiento de la ley, debía ser la que aseguraba su aplicación, no la ley como un fetichismo. O sea, el texto de la ley suplantando los sujetos que debían sostenerla. Entonces, yo creo que una vez aprobada la ley, y yo lo digo desde adentro, se entró en un proceso en donde no solo que no se activó ese conjunto de organizaciones, tampoco se les alimentó. O sea, el 33%, que era lo que era lo estratégico, era lo que tenía que asegurar mediaciones alternativas a la del capital concentrado. En lugar de desarrollar, y lo digo en términos autocríticos, no estoy haciendo una crítica, lo digo en términos autocríticos, en lugar de pensar ese 33% como lo que había que alimentar con recursos, con estructura, etcétera, etcétera, para que, si pasaba como pasa ahora, que esa fuerza política está fuera del gobierno, tuviera ese 33% no propio, sino como un lugar alternativo al del capital concentrado, se eligió fortalecer una especie de fracción alternativa del capital que una vez que se perdió el gobierno se fueron. Por lo cual, yo creo que esos son variables internas, por supuesto están las variables externas, está el poder del Grupo Clarín, está la capacidad que tuvo para frenar procesos, etcétera, etcétera. Pero me parece que le haríamos mucho bien al proceso de discusión de la ley, de la que pasó y las nuevas que vamos a tener que impulsar en el futuro, pensar de modo autocrítico qué es lo que pasó en términos de variables internas. Porque quizás así como se hizo un fetiche de la ley, a tal punto que por momentos el discurso jurídico ocupó y ocluyó el lugar del discurso, el discurso legal, el discurso de la legalidad, ocupó y cerró el espacio para el discurso político. Yo siempre desconfío de los lugares en donde, en lugar de pensar la acumulación de fuerzas, se piensan los textos. En todo caso, hay que pensar los textos en función de la acumulación de fuerza, no como una cosa que ocupa el lugar de la acumulación de fuerza. Entonces, creo que para la próxima etapa, como bien creo que se desprende de tu planteo, hay un conjunto de variables internas que hay que ponerlas bajo discusión. Muy breve, porque me hiciste recordar algo. En realidad ese debate que se dio, y en esta facultad participó muy activamente, generando foros de discusión, que tuvo una diferencia con la agencia oficial TELAM. Aquí se abrió el espectro y vinimos los que estábamos totalmente de acuerdo con los principios, y ahora explico por qué, pero disentíamos con los modos en que se iba a ir, que se instrumentó primero la generación de esto que marcaba Dani, de los foros, etcétera, etcétera. ¿Por qué señalo la agencia TELAM? Porque en toda la discusión encuentren, por favor, un cable que refleje una posición diferente a la que era la del oficialismo. Eso se llama sectarismo. Entonces, una muy buena idea. Me hiciste recordar porque en el año 73, cuando vuelve el general Perón a la Argentina, trae un proyecto muy, muy dominante en Europa en aquel momento, que era toda una hibridación o vinculación, mejor dicho, entre la cultura, los medios electrónicos, o sea, audiovisuales que estaban en auge en aquel momento, en la sociedad, bueno, un montón de factores sociales, económicos, etcétera, etcétera. Cuando vuelve, trae un plan integral al respecto, en el cual se estatizaban, es decir, se reasumía, porque los canales son estatales, bueno, hay toda una discusión jurídica ahí, pero se reasumía, ¿sí?, el control de los canales de televisión abierta en aquel entonces. Hubo mucha polémica, etcétera, etcétera. Me acuerdo, participé de una intersindical que se armó con actores, con la AAA de actores, la Asociación Argentina de Actores, claro. Después se quedó la AAA no la AAA, pero se quedó López Rega con los canales de televisión, que fue peor. Pero bueno, locutores,
Bueno, todos los gremios que hacen SAT, todos los gremios que hacen actividad, habíamos hecho una intersindical, como se hizo luego ¿cómo se llamaba? Cosimeco. Como se hizo, y estaba bien. O sea, la idea, pero la apoyaba yo personalmente, yo decía, a 4 manos. Ahora, si el sectarismo hace que no puedas decir porque sos un réprobo, ¿viste? Entonces, después fue la instrumentación cada vez peor. Y 2 cuestiones más. Yo creo que nunca se debe hacer una ley en función de un supuesto enemigo solamente. Como bien explicaba Dani, una ley no ordena la sociedad. Esto es una mitología. Una ley, en última instancia, es como una frutilla que termina institucionalizando cierta situación o relaciones sociales, como decía Dani. Son 2 cuestiones diferentes. Y permítanme recordar que cuando regresa el general Perón, tengo oportunidad de conversar con él en los jardines de Gaspar Campos, a solas. Hacía pocos días que lo habían derrocado a Salvador Allende. Y entonces, yo le pregunté la opinión al general, qué le parecía eso, qué sé yo. Y él me contestó de manera muy criolla, con este ejemplo, que yo lo decía en una entrevista los otros días. Mire, en política es preferible dar un paso consolidado que no 10 para adelante y después 20 para atrás. Esto es aplicable en parte a lo que estamos viviendo en el escenario general y también en particular a la ley de medios. Yo creo que es una iniciativa irreprochable. Ahora, no hablemos de las instrumentaciones y de los incumplimientos y cómo se eligieron los representantes en el AFCA, etcétera, etcétera. Entonces, creo que se desbarata. ¿Qué hacemos? Ofrecemos blanco de vulnerabilidad frente a una idea en la cual podemos buscar acumulación de fuerzas muy, muy, muy importante y es uno de los temas centrales en las sociedades. Cortito, yo coincido con Campolongo en que me parece que el principal defecto de la 26.522 por parte del gobierno fue que fue una ley que fue de alguna manera impulsada centralmente a partir del conflicto con el Grupo Clarín. Ese fue el objetivo central por el cual se decidió avanzar en esa dirección. El kirchnerismo estaba desde 2003 y decidió impulsar después del conflicto de la 125, o sea, cuando se enfrenta abiertamente con el grupo. Y lo que fue, el kirchnerismo fue muy hábil, extremadamente hábil políticamente, para buscar los consensos necesarios para que esa ley saliera, sabiendo que había una gran cantidad de actores que venían reclamando esa nueva ley desde antes y por motivos desde ya loables y genuinos respecto de la pluralidad y la diversidad de contenidos, y supo aprovechar ese potencial para redireccionarlo en pos de su objetivo, que de mi punto de vista era el grupo Clarín. ¿Esto qué significa? Que abrió el juego y fue amplio en su voluntad de incorporar las inquietudes de un montón de actores, pero había un núcleo duro de la ley que yo creo que nunca se hubiera modificado, entre los cuales uno podría decir, bueno, el 35% del mercado de la televisión por cable, las 24 licencias de televisión por cable. Había una serie de cuestiones que, si se hubieran llevado adelante, iban a desarmar al grupo Clarín, y que eso no estuvo nunca en discusión, porque ese era el objetivo, desde mi punto de vista, central por el cual el kirchnerismo impulsó la 26.522. Después, de nuevo, como fue muy hábil, buscó legitimar eso y abrió las puertas a todos aquellos que querían una ley mejor y les dijo, bueno, a ver, ¿qué quieren vos? ¿Qué querés vos? ¿Qué querés vos? Incluso a la centroizquierda, al socialismo y demás, los incorporó sabiendo que de esa manera podía llegar a los votos. Ahí le torció el brazo a los sectores corporativos más concentrados y a la oposición política, porque ellos pensaron que nunca se iba, creo yo, llegar a aprobar esa ley, y les demostraron que con esa flexibilidad pudieron hacerlo. Pero me parece que el objetivo nunca lo perdió de vista del todo el kirchnerismo, que era tratar de desarmar al grupo Clarín a partir de las diferencias que habían surgido con ese enfrentamiento, y siempre ese fue el plan, y se corrió poco de ahí. Las demás cuestiones de la ley como que quedaron en algún punto olvidadas, o no se le puso tanto énfasis, o se falló en la implementación, pero tal vez se falló en la instrumentación porque tampoco era una prioridad y no era algo de alguna manera que había surgido
desde el inicio como la voluntad de ir hacia eso. No creo que la voluntad del gobierno de Cristina Kirchner haya sido mayor pluralidad y mayor diversidad de contenido. Fue tratar de terminar de alguna manera con el Grupo Clarín como instrumento de presión política o corporativa que condiciona a los gobiernos de turno desde hace, por lo menos de la dictadura para acá. Sí, no sé si... Por favor, acérquense así. El que pregunta queda registrado también en el video. Sí. No es posible. Bueno, buenos días a todos. Yo quería sacar un poco la discusión o la charla de la ley y quería hacerle una pregunta a Carlos, sobre todo porque lo escuché decir eso y quería ver cuán afirmativo es en esa definición. Hiciste una distinción entre la política y lo político y una especie de repaso medio rápido de 200 años de historia. Planteaste algo así como que no hubo en esos 200 años de historia una idea o un proyecto político que haya dirigido la patria hacia algún destino en particular. ¿Cuán afirmativo? ¿Puedo contestarte por tramos porque me pierdo? Bueno. Lo que vos estás diciendo no fue el sentido de lo que yo quise decir. Bueno. Yo quise decir una idea política y obviamente que después hubo algunos proyectos. Digo, si te estás refiriendo a lo del 80, si te estás refiriendo A todos, al digamos. peronismo, si te estás... inclusive hasta Frondizi podríamos entrar en que hay... Y todo es proyecto. No quiero entrar en una cuestión de ley. Todos son proyectos. Este también, aunque no tenga ideas, es un proyecto. Pero me refería a otra cosa. Sí, bueno, perdóname. más o menos aclarado. También quería saber, qué rol juegan los medios en relación a aquellos proyectos políticos que sí generan cierta adhesión, apoyo, movilización y demás. ¿Cuánto juegan los medios en la relación entre esos proyectos políticos y la posibilidad de que, digamos, lleven a cabo ciertas transformaciones que ellos mismos suponen o presuponen o establecen, digamos, pensando inclusive en lo que, no solamente lo que pasó en los últimos años, donde sí hubo una cierta coincidencia, no solo en proyectos políticos nacionales, sino a nivel latinoamericano, y los medios en particular jugaron un rol muy específico en relación a esos proyectos políticos, digamos, no solamente en tratar de esmerilarlos y demás, sino en que no lleguen a generar esos cambios que estaban estableciendo, digamos. No sé si se entiende mucho la pregunta, o más o menos. Por ahí no solo para vos, sino para todo. Sí, para todo. empiecen acá los compañeros, pues yo ya hablé recién. Sí. Después. No quiero tampoco que se interprete. A ver, es toda una discusión. Yo creo que primero cuando nos expresamos como los medios, es como cuando sucede lo mismo con el término información, comunicación. Digo, ¿qué quiere decir? ¿Que es solamente periodismo o hay otras lógicas del espectáculo, por ejemplo, televisivo, que son de alguna manera informativas, aunque no lo sean de manera tan consciente y directa, en fin? O sea, es decir, los medios, y hay que ver la diferenciación de los medios y los momentos, porque algunas cosas, como bien decías vos, las apoyaron, otras no. Yo sé que hay un cambio geoestratégico, no sé cómo va a terminar esto. Creo hoy ha ido Macri por la Alianza del Pacífico. Lo miro, veo cómo es, creo que hay una sanción fuerte para Brasil, pero si uno mira un poco la historia, esto también ha ocurrido muchas veces. A veces lo ponen en la penitencia a la Argentina, otra vez a Brasil. Yo creo que Brasil no puede ser ignorada, inclusive por los factores, digamos, dominantes de Estados Unidos o lo que fuese. Sí, te diría que en términos generales no les gusta mucho eso. Me estoy refiriendo a los medios nacionales, no a los más tradicionales. Algunos se han abierto más en el sentido de que por lo menos permiten confrontación de opiniones, ¿viste? Ya no está como figura dominante, por decir, acá se mencionaba el diario La Nación, ya no está como figura dominante y excluyente José Claudio Escribano, digamos. Mirá, yo les voy a decir una cosa que puede ser inclusive criticada. A mí me llamó ADEPA, junto con José Ignacio López y Graciela Melgarejo, que es de La Nación, y otros, para que fuésemos
digo para ver los cambios como son. A veces no nos tenemos que cerrar tanto. ADEPA, Asociación de Editores de Prensa de la República Argentina, órgano más conservador que ese no existía. Me incorporaron como jurado de en los temas de derechos humanos, libertad de expresión y periodismo político. El año pasado le dimos un premio, es insólito, y además no trascendió, le dimos un premio a la agencia Lancôme. A ver, para mostrar que todo no es dogmático y rígido, siempre podés hacer un análisis en un grado superlativo de ideología y encontrar rigideces. Yo te estoy hablando más quizá desde estas experiencias concretas. No estoy diciendo que se hicieron revolucionarios ni nada por el estilo, pero eso hay que ver, ¿no? Hay que ver. Vamos a ver cómo se va dando esta nueva situación. Y seguramente que no te he contestado toda la pregunta, pero bueno, es lo que te puedo decir. Retomando algo que apareció en las distintas intervenciones y que por ahí también para ir como cerrando un poco la idea de la charla, aparece un tema que para lo que es la materialidad de las preocupaciones que nos llevaron a todos a estudiar la carrera que estudiamos, a dar clases sobre las temáticas que damos, que tiene que ver cómo se construyen y cómo se dan en la sociedad lógicas de la construcción discursiva y los relatos. Y apareció de distinta manera, con la referencia al caso de los hijos de Báez o con la referencia a la lógica de la verosimilitud y la política del escándalo, cómo hay factores que son los que terminan por ahí impulsando, construyendo hacia la cotidianidad del debate y de la discusión, una capacidad mucho más dinámica para instalar esos escenarios que tal vez muchas de las otras cosas que fueron acá dichas, ¿no? Que son las formas en que las representaciones sociales de determinadas fuerzas políticas quieren llevar adelante debates sobre democratizaciones posibles en el campo de la comunicación. Y desde ese lugar que me gustaría preguntarle ahí, y por eso también el plano de la subjetividad profesional de aquellos que ejercen el periodismo, cómo se convive con esa condición, con esa cotidianidad en esa condición, donde esa construcción de la verosimilitud lleva muchas veces a que la esencia de lo que daría lugar a un debate que permita discutir proyectos de país posible termina siendo solapado en la continuidad del escándalo. ¿Cómo desde ese lugar que digo, tiene que ver con lo vocacional, con lo profesional, con lo material, pero que indiscutiblemente en nuestro caso también es ideológico, se convive con esa dinámica? Fernando. Sí. A ver, primero, me repite la pregunta. Sí, esa es buena, muy buena. ¿Cómo se desempeña uno para tratar de no caer en esa espectacularización, digamos, de lo cotidiano? Es difícil. Igual yo hago una salvedad. En mi experiencia personal, la prensa gráfica tiene una particularidad que es de alguna manera distante en lo que es el núcleo de la espectacularización y la escandalización de la política, que me parece que pasa más por la televisión y fundamentalmente por la televisión, digamos. Debería existir un espacio y una reivindicación para que uno pudiera analizar, como decía Carlos en algún momento, los problemas complejos con cierto tiempo acorde a esa complejidad, y cuando a uno lo fuerzan a llevar los temas a 15 segundos, a 40 segundos, a 140 caracteres, como decía, y tratar de generar títulos y frases espectaculares y juicios tajantes,
en la medida de lo posible tratar de sustraerse a eso, pero no es fácil. El dispositivo pide todo el tiempo eso. En el programa que está Carlos se lo ve muy tajante, digamos, cuanto uno más contundente es y menos reflexivo, el minuto a minuto debe subir más, me imagino. No lo tengo corroborado, pero tenía por lo menos entendido en algún momento que había algunos personajes del panel que generaban mucha audiencia o interés y apelaban un poco a esto, a cuanto más tajante y menos reflexivo, mejor, digamos. Desde la tarea cotidiana de uno, cómo sustraerse a eso en la televisión, no lo sé. Yo no participo en la televisión, no tengo mucho que decir. Desde el periodismo gráfico me parece que es diferente. Uno tiene siempre la posibilidad, por lo menos en el medio que trabajo yo, de encarar los temas con un poco más de contexto y de reflexión sobre ciertos procesos, ciertas cuestiones. Tampoco es un ejemplo de lo que es el periodismo gráfico, digamos. Es más una isla en cuanto a la tendencia va hacia otro lado, va hacia notas muy breves, cada vez más breves en el periodismo general, con un lenguaje que cuesta diferenciar la escritura de la oralidad en algunos casos. Yo creo, no quiero ofender a nadie, digamos, pero en algún momento cuando surgió Olé, tenía creo que hasta un eslogan que era: nosotros escribimos como vos hablás, digamos, y bueno, eso a mí no me pareció una virtud, digamos. Entonces ahí hay... Pero sin embargo esa es la corriente predominante. De hecho, la gente cada vez lee menos, la gente apela más a los dispositivos audiovisuales, entonces no solo hay que escribir poco, sino hay que marcarle en negrita, como si el lector fuera un idiota, básicamente, porque no puede identificar lo que es central de lo que es secundario, entonces hay que marcárselo todo el tiempo, hay que hacer textos breves diciéndole esto es lo importante, esto no es lo importante, hay que hacer reflexiones que en Clarín, o sea, aparecían en algún momento, ahora lo sacaron, de 9 líneas, de 10 líneas, que uno puede llegar a reflexionar en 9 líneas. Hay veces que no te alcanza ni para poner un pirulo de una noticia extremadamente breve, pero bueno, la tendencia va hacia eso, en un contexto donde incluso, no sé, uno se podría amargar si ve ciertas cuestiones que hacen por ejemplo, esto de que se lee cada vez menos. Uno, si empieza a averiguar por qué, no sé, las películas, para poner un ejemplo, están dobladas y no subtituladas, en algún caso se entera de que en muchos casos tiene que ver con que el espectador en las películas subtituladas no llega a leer. Entonces, por eso muchas veces están dobladas. Entonces vos decís, bueno, si ese es el motivo por el cual vamos hacia el doblaje, es porque ni siquiera se puede leer el subtítulo de una película. Bueno, tenemos un problema que va mucho más allá del periodismo, digamos, y que de difícil resolución. Eso, nada más. Totalmente de acuerdo. Creo que gracias a Dios que pusiste este tema como final y como broche, porque si no, creo que no hay posibilidades de pensar nada. Pero me reía, y disculpen, es para terminar distendido. ¿Cómo era el lema de Olé? La idea era: nosotros escribimos como vos hablás. Como vos, ¿no? Esta así. cosa de un supuesto igualitarismo, una relación en espejo, ¿no? Hablábamos del narcisismo hace un rato, porque yo me acuerdo de un eslogan electoral de un señor colorado que decía: votame, votate. Usted me suscitó eso. ¿Algún otro comentario? Acércate por favor ahí, así vamos terminando. ¿Qué tal? Yo tenía como dos... ¿Puedo hablar así? Sí. Para el Pero no se registro, escucha. para que después... para la grabación. ¿Se escucha? Bueno, yo tenía como dos opiniones acerca de dos temas muy importantes que nombraron. Uno, la macroeconomía. Dos, el rol del periodismo, del periodista y de los medios de comunicación. La macroeconomía, o sea, en mi opinión, es un tema que se ha abordado solo desde la economía, y me parece que ahora es el tiempo donde se debe abordar a partir de otras ciencias, como la sociología, como la comunicación, como la psicología, etc. Entonces me parece que sería prudente ese carácter transdisciplinario de
de este estudio. Lo otro es el rol del periodista, de los medios de comunicación. Me parece, a ver, si bien acordamos que la verdad no existe, debemos pensar que el rol del periodista es mostrar qué verdades están en pugna en el campo de la lucha por el significado. Ese sería como lo más objetivo que se podría dar. No perder el carácter descriptivo del periodismo, por un lado, y dos, recalcar constantemente el contrato de lectura que se va a llevar a cabo en la discusión de un determinado hecho, ¿no? Frases como nosotros pensamos que, en mi opinión, es algo que las personas que ejercen esa profesión debieran de tener muy, muy en cuenta. Esa era mi opinión. ¿Algún otro comentario? ¿Sí? Sí, por favor, acércate, Diego. Igual a esta charla ya la estamos renombrando del que se vayan todos a me voy del todo. No, un aporte y una consulta. El aporte por el tema de la inquietud del compañero de por qué tan rápido parece que una cantidad de sectores se bajaron de la ley de medios o no la apoyan. Me parece que tiene que ver con la negociación, entendiendo que la política sectorial tiene una autonomía muy limitada respecto de políticas más globales o de negociaciones más globales. Y en esto también el tema de lo pendular, ¿no? El kirchnerismo y el macrismo, pero como catalizadores de muchos grises que van y vienen o tienen intereses contrapuestos y a veces paradójicos, como los dos dictámenes que tenía el Frente Renovador a disposición de su conducción y el dictamen que termina firmando su conducción. Es decir, uno ve personas que apoyaron la ley de medios, pero ahora están en un bloque, no solo el del Frente Renovador, el del bloque justicialista, que por disciplina, digamos, o por acuerdos, o por consenso, o por limitaciones de la política macroeconómica o de otro tipo de políticas, de alguna manera sacrifican la política sectorial a la cual nosotros, por, si se quiere, desviación analítica, le damos una autonomía o un fundamentalismo mayor a lo que otros... Es decir, nosotros no sacrificaríamos algunos principios que otros, y estoy pensando no solo en políticos, sino en organizaciones sociales, tienen que sacrificar o ponen, digamos, a un costado temporalmente, ¿no? Ese aporte. Y la pregunta... no sé si se puede hablar de periodismo de investigación en las condiciones que se ejerce el periodismo hoy en día, pero me gustaría, Fernando, desde la materialidad, por ejemplo, de lo del informe McKinsey, o por ahí, Daniel, desde alguna otra mirada, ¿qué pasa con la relación, digamos, esta idea del periodista que es fiscal porque los fiscales no se hacen cargo, o hace política porque los políticos no se hacen cargo? Es decir, ¿cómo ven para adelante la dinámica? Y estoy pensando en países con democracias restringidas como Colombia, por ejemplo, que el periodista va prácticamente al frente y queda solo, y cuando necesita un entramado que lo acompañe, sindical, político, judicial, muchas veces, bueno, queda en Orsay en esta idea, ¿no? A ver, coincido respecto de las dificultades para hacer periodismo de investigación, y eso se puede ver con un ejemplo concreto. No sé si ustedes vieron la película Primera Plana, Spotlight, que trata sobre la investigación periodística de los abusos a menores por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, particularmente en Boston. Ahí se ve que el diario que lleva adelante la investigación, creo que es el Boston Globe, tiene un área específica de gente que se dedica a investigar determinados temas y que no está en la cotidianidad del diario en el día a día, sino que es un equipo de investigación que aborda un tema, que lo profundiza y que puede estar meses trabajando sobre eso. Acá, salvo casos muy puntuales, en su momento creo que Telenoche Investiga tenía como un equipo que se dedicaba durante un tiempo a eso. Después algunos programas de televisión lo han hecho en ocasiones muy puntuales. En general en la prensa gráfica
lo que predomina es que uno es un poco de todo, digamos, es el que se encarga de la diagramación, el que se encarga de redactar lo del día a día, el que tiene que arreglar el tema de las fotos, el que tiene que ocuparse de gran cantidad de cuestiones, y que por lo tanto la investigación periodística como tema de largo plazo queda relegado. Se lo puede recuperar, y se lo recupera muchas veces cuando, yo creo que en el contexto actual y en el modo en el que se trabaja, por la propia voluntad del periodista, cuando un tema le interesa. Digamos, cuando un tema le interesa mucho, ese periodista posiblemente dedique tiempo por fuera de esas 6 horas o 7 horas que pasa en la redacción a buscar sobre un determinado tema, a profundizar en eso y a la larga poder aportar algo complementario, digamos, al trabajo cotidiano. Pero después lo que hay no son investigaciones de largo plazo en la prensa gráfica, eso no es algo predominante ni mucho menos, más bien es lo excepcional. Como mucho se trabaja un tema para el fin de semana, o sea, es un poco los plazos que hay. Te dicen, bueno, fíjate si para el domingo se puede hacer tal cosa, y entonces empezás, o para los suplementos empieza el lunes para el jueves, y que el tema de tapa del suplemento. Pero lo otro es más esporádico, y es difícil también de exigir por parte de la empresa esa dedicación, y si no te da los tiempos, con los salarios como están hoy en día, que son, en el caso, bueno, que hace a la prensa gráfica, en televisión obviamente, en radio un poquito mejor, en televisión mejor todavía, pero en la prensa gráfica es bastante bajo el salario comparado con el promedio de la economía del conjunto de los sectores, digo, por lo menos de los empleados en blanco. No es bueno, entonces a eso también ahí hay una limitación importante, pero no está instalado como una dinámica, de nuevo, como parecía en esa película, donde hay un departamento de periodistas dentro de la redacción que se ocupan de trabajar un tema para dentro de 2 meses, y de hacer entrevistas, y de profundizar, y de conseguir cuestiones que puedan de alguna manera después surgir en una serie de notas que se vayan publicando periódicamente en torno a un tema. Me parece que es muy excepcional, por lo menos acá en Argentina lo veo de esa manera. Muy sintéticamente, a ver, me parece que el contexto global hoy, en estas 2 temporalidades que planteaba al principio, había hasta el final del gobierno kirchnerista como una especie de autonomía de la política gubernamental que circulaba a través de la cadena nacional, etcétera, etcétera. O sea, era un discurso con algún grado de autoestima alto que reconocía para sí mismo la soberanía de circular socialmente en la mayor escala posible. Cuando ese dispositivo se va, lo que aparece como una especie de rápida fuga de parte de la política hacia el mundo del entretenimiento, en donde el caso Tavis por ahí es el más emblemático, digamos, si ustedes quieren el más extremo, pero no es el único. O sea, la apertura del programa de Tinelli fue con 2 políticos de primer nivel haciendo sketch televisivo, con Urtubey vendiendo panchos, y Massa vendiendo diarios, pero además actuando como actores. O sea, no ellos como políticos hablando ahí, sino ellos representando un papel televisivo. Que me parece que, desaparecida esa fuerte intención de la autonomía del discurso político, hay como una especie de rápida fuga hacia el espacio del entretenimiento, en esos niveles. En otros niveles hay desconcierto total, no saber qué hacer en un escenario como este. Eso por un lado. Desconcierto y además falta de espacios. Cuando uno trabaja con un dirigente político, el tema es cómo lo hace visible, cómo lo ayuda a encontrar canales de comunicación con la sociedad. Y la verdad es que hoy, para alguien que es del espacio kirchnerista amplio, por decirlo de algún modo, los espacios donde pueden ir son muy poquitos. Radio del Plata, Página 12, algún otro, Intratables, con la paradoja que tiene Intratables,
no por el compañero acá, que es una digna excepción. Pueden tirar con toda libertad. No, pero porque lo que voy a decir no te comprende, ni tampoco a Viale, la verdad. Que es un lugar en donde el discurso político tiene circulación a condición de que previamente se reconozca a sí mismo como prácticamente sin lugar. Es un discurso que entra ahí para ser interrumpido, para ser maltratado de algún modo. A tal punto que, ahora, a veces se elige estar ahí porque es un lugar que tiene 10 puntos de rating, 9 puntos de rating y no hay lugares alternativos para la política, no hay muchos lugares alternativos para la política. Pero se sabe que se va a un lugar en donde el discurso político previamente está subestimado. Es una paradoja de que se llama al discurso político para que circule ahí, pero su forma de trayecto ahí es la no circulación, es la interrupción, no. A tal punto, yo cuento una anécdota hace 3 semanas atrás, que fui a acompañar a un dirigente, a Carlos Heller, y entonces empezó a hablar y una de las chicas del panel le dijo, lo tuyo es fácil, sos un comunista lleno de plata, ¿no? Entonces, digo, a ver, porque eso habla de la subestimación del discurso del tipo, ¿no? Pero así, ¿no? Entonces, Heller le contestó, sos una patotera de cuarta. Posteriormente, lo que estaba en la página web de América era exabrupto al diputado Heller. O sea, la intervención de corte del discurso, de subestimación del discurso de la política, no tenía ni siquiera registro en la página web del medio, no estaba registrado. Entonces, me parece que hay ese proceso global, por lo cual el tema del periodismo de investigación hoy, su forma dominante, nos guste o no nos guste, es el equipo de La Nata, con toda la bronca que a mí particularmente me produce. No creo que sea un modelo de periodismo de investigación para nada, pero se ha dado un paso ahí en donde ese grupo de periodistas hoy ha dado un salto más alto y ha salido del programa, ha acumulado en el programa, por un lado, porque ha sumado a Tenenbaum y al economista, ¿cómo decía? Y a Montenegro, por lo cual se muestra como un equipo fortalecido, pero además se ha distribuido en todo el grupo. Se ha distribuido en todo el grupo. Cada uno de ellos ocupan distintos lugares de la pantalla o de las radios. O sea, todo ese equipo hoy es el staff ya no de un programa de televisión, sino de todo el grupo. Y desde ahí plantean que continúan con el periodismo de investigación en términos clásicos de desenterrar historias no contadas por la política sucia y amenazan con seguir en esa línea. Bueno, la verdad que agradecer acá a los compañeros que participaron con las intervenciones, quedan allí muchas cosas para pensar y también muchos desafíos que dan cuenta de cómo continuar para la construcción de una sociedad más democrática. Le agradezco a Carlos por haber compartido con nosotros su tiempo y su expertise, a Dani y a Fernando, y quedaremos en algún otro momento para continuar dando estos debates.